Brancayudas. Entonces vamos a proceder a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre, pero del bloque que está hacia la derecha. Ya tenemos entonces este plano, me estoy refiriendo, fíjense aquí, ¿no es cierto? El puntito es el que representa el bloque y tenemos un peso dirigido hacia abajo y este peso va a ser igual, aquí está todavía, miren la fórmula del peso, es masa por gravedad, entonces será 8 multiplicado por 9,8 que nos da 78,4 newtons. Pongámosle este resultado acá, 78,4 es el peso. Tenemos una normal, recuerden que la fuerza normal dirigida en la dirección perpendicular al plano, ¿no es cierto? Este es el plano, ¿ya? Esta es la fuerza normal. ¿Qué más fuerzas aparecen sobre este bloque? Aquí pensemos, ¿qué fuerzas están actuando además de las que están escritas sobre el bloque? Hay una fuerza que intenta llevarle hacia arriba. Digo intenta, no lo consigue, claro, porque el bloque es más pesado que la intención de la cuerda, ¿no es cierto? Pero esa fuerza existe, entonces la vamos a dibujar aquí sobre esta línea. Esta de aquí es la tensión. Y aquí otra cosa muy importante que hay que mencionar. ¿Esta tensión es la misma que la tensión de acá? Sí. ¿Por qué razón? Porque aquí dice polea. ¿Ya? ¿Qué significa que porque aquí dice polea? La polea es una máquina física que su función es la de cambiar la dirección de una fuerza llamada la tensión, pero no aumenta ni incrementa tensión. Si fuera un disco como los que hay en las grúas, por ejemplo, entonces ahí sí habría una diferencia de tensión. Pero si aquí esto dice que es polea, la masa de una polea es aproximadamente igual a 0, es decir, es de masa despreciable. En realidad una polea de laboratorio es un disco, ¿no es cierto?, que tiene practicado un canal que permite el deslizamiento de la cuerda, ¿sí? La polea no gira, la polea simplemente permite el deslizamiento de la cuerda sin rozamiento, es decir, el rozamiento, también pongamos de aquí, de la polea también es despreciable, es 0. Entonces, ¿por qué estamos mencionando esto? Es porque ahora estábamos pensando si esta tensión que está hacia allá es la misma que está hacia el otro lado. Entonces la respuesta es sí, la tensión es la misma en este tipo de ejercicios, ¿sí? Porque claro, la cuerda está tan tensa en este punto como en este punto. Imaginen ustedes que ponemos aquí un medidor de tensión de la cuerda, marcaría, y acá otro medidor de tensión, marcaría exactamente lo mismo acá que lo mismo que tenemos en el otro lado. Sería extraño, ¿no?, que en un lado esté la cuerda muy tensa y en el otro lado muy floja, o al revés. La tensión se distribuye de manera equitativa. Ese es el trabajo de la polea. Bueno, dicho esto, entonces pensemos que ya hemos terminado. Falta una fuerza más, la de rozamiento. Sí, otra cosa que quería mencionar, esta normal de aquí no es la misma normal de acá porque se trata de otro bloque, creo que eso es obvio, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento, la que teníamos aquí, también es otra, porque es un vector, está en otra dirección, quizá los bloques son de materiales distintos, entonces la fricción es distinta, etc. Es decir, que aquí tenemos la fuerza de rozamiento, que es otra, pero le vamos a poner el mismo nombre de antes, mientras no confundamos las ideas está bien, ¿no es cierto? Pero oficialmente deberíamos llamarle con otro nombre, así como la normal son otras, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a confundir. Bueno, como ya lo hicimos anteriormente, entonces ya sabemos que esto hay que extender. Ahora el eje X es otro, fíjense, la que está en la dirección del plano. Proyectamos este vector, la punta de la flecha, hacia un eje y también hacia otro eje. Y proyectamos los vectores que nos van a aparecer, que este de aquí será, entonces este será el peso en X, mientras que el de acá será el peso en Y, ¿ya? No tenemos más fuerzas, así que el diagrama de cuerpo libre está concluido. Deberíamos también mencionar que este ángulo ahora es el de 60 grados, el que vemos acá en el gráfico, ¿no es cierto? Con lo cual también deberíamos entender, como hicimos anteriormente, que este ángulo va a aparecer en la parte de acá, ¿no es cierto? Le voy a poner con 2 rayitas aquí para que se diferencie de este de acá. Entonces, con eso ya deberíamos entonces comprender que
Para encontrar este PX deberíamos multiplicar la hipotenusa de este triángulo que estoy mencionando, 78,4, multiplicado, dado que este es el ángulo en este triángulo, 78,4 multiplicado por el coseno sería en este caso, ¿no es cierto?, de 60 para hallar el PY. Entonces nos da 39,2. Le voy a escribir acá 39,2. Repito esta parte, ¿cómo se encontró? Hicimos 78,4 multiplicado por el coseno de este ángulo y nos da 39,2. Ahora vamos a encontrarlo de acá. Como ustedes ya se darán cuenta, esto será 38,4 multiplicado en cambio por el seno de 60 grados, que nos da 67,9 newtons. Repito, esto se ha encontrado multiplicando 78,4 y esta vez por el seno y nos da 67,9. ¿Por qué el seno? Porque es el cateto opuesto que mide lo mismo que lo que estamos calculando. Bueno, terminado el diagrama de cuerpo libre, pasamos entonces similarmente, fíjense, esto es repetitivo, ¿no? El sumatorio de fuerzas en Y tendríamos de la siguiente manera. En la dirección Y, es esta de aquí, ¿no es cierto? Esto es la normal, está hacia allá, ¿no es cierto? Hacia lo que decimos es positivo. Y menos 39,2 y esto es igual a 0. Similarmente, ¿por qué? Porque este bloque no se despega del plano, en este sentido no hay movimiento, el bloque va así. Entonces despejamos la normal, como lo hicimos antes, es igual a 39,2. Ahora el sumatorio en cambio de fuerzas en X, veamos cómo nos queda. Una cosa importante, miren, en la asignación que hicimos para el sentido nos obliga ahora sí estamos ya obligados, no puedo ya ahora decir voy a escoger otra, sino que ya hay una obligación, ¿no es cierto?, impuesta desde el comienzo a que esta situación sea lo que llamamos positivo. Miren que aquí todo lo que hace que el bloque suba o este bloque de acá baje será positivo. Entonces, en ese sentido, tendríamos lo siguiente: 67,9 es una fuerza positiva, ¿no es cierto?, hacia acá, luego menos la fuerza de rozamiento, está menos porque está hacia el otro lado, y menos la tensión, y esto me da igual a masa por aceleración, es decir, la segunda ley de Newton. La masa es 8 y la aceleración es A. Aquí una cosa también importante, una pregunta que quiero hacerles a todos. ¿Será que esta aceleración es la misma que la aceleración del otro bloque? Y la respuesta es absolutamente sí. ¿Por qué razón? Porque la rapidez con la que se mueva el uno subiendo será la misma rapidez con la que baje el otro, ¿no es cierto? ¿En virtud de qué? De que la cuerda es un elemento lineal físico inextensible. Es una cuerda física que no se puede romper, no es como un elástico, ¿no es cierto?, que nos permita que el uno sea más lento, el otro más rápido, ¿no es cierto? Entonces, la aceleración tiene que ser la misma en ambos lados, ¿ya? Entonces, bueno, aquí nos dice la fuerza de rozamiento, pero vamos a calcular esta fuerza de rozamiento. Calculemos por aquí. Dice, la fuerza de rozamiento es μ por normal, y μ en el caso del lado derecho es 0,1, y la normal la calculamos aquí, miren, 39,2, ¿ya? Y nos da 3,92 newtons. Esa es entonces la fuerza de rozamiento. Este resultado que acabamos de alcanzar aquí lo vamos a reemplazar en la ecuación anterior y nos queda así: 67,9 menos 3,92 menos la tensión es igual a 8 veces la aceleración. Similarmente a lo que hicimos con la ecuación 1, estamos a punto de alcanzar la ecuación 2, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo. Esta tensión la voy a pasar al lado derecho, ¿ya? Y entonces nos quedará que será tensión en el lado derecho, pongámosle así, más 8 veces la aceleración, ¿ya? Y esta cantidad de aquí la vamos a operar y nos queda lo siguiente: 63,98. Y tenemos la ecuación 2. A esta ecuación la voy a llamar 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es lo que me faltaba para poder calcular tanto la tensión como la aceleración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, voy a reescribir esta ecuación: t más 8a, voy a poner la igualdad al lado derecho, 63,98. Y ahora esta ecuación 2 la voy a multiplicar por menos 1, ¿sí?
Pongamos aquí la ecuación 2. Entonces voy a multiplicar esta ecuación 1 por menos 1 para eliminar la t con la 2. Entonces sería menos t, fíjense, estoy multiplicando por menos 1 o cambiando de signo, más 4 veces a, y esto será igual en el lado derecho a menos 26,39. La ecuación 1, repito, se ha multiplicado por menos 1, o sea, cambiado de signo toda, para alcanzar esto. Y entonces resuelvo. Se puede resolver por otros métodos como matrices, por regla de Kramer, bueno, métodos hay varios. Pero aquí se ve fácilmente que esta de aquí se elimina con esta de acá y nos deja eliminado acá. Y entonces sumamos 4 más 8 son 12 veces la aceleración y en el lado derecho operamos esto de aquí, que nos da 37,59 positivo. Finalmente entonces al despejar la aceleración, al pasar a dividir este 12 para la expresión que tenemos al lado derecho, nos queda 37,59 dividido para 12, que nos da 3,13 metros sobre segundo cuadrado. Este es entonces el valor de la aceleración, 3,13 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos ya una respuesta, ¿no es cierto? Miren, aquí el problema original decía calcular la aceleración, entonces ya está calculada la aceleración del sistema, que es para el uno y para el otro bloque también. Luego nos dice calcular la tensión también, pero aquí miren, esta aceleración, una vez que está calculada, ya puede entonces operarse. Vamos a operarlo acá. Pasamos entonces al lado de acá para despejar la T, ¿no es cierto? Sería así, miren, T es igual, este 4 lo voy a pasar al otro lado, pero primero lo escribo 26,39, que queda del lado derecho, más sería 4A. ¿Por qué más? Porque este está con menos, pasa al otro lado con más. Más 4 veces la aceleración, pero la aceleración es 3,13. Y de ahí entonces calculo la tensión, que nos da 38,92 newtons. Como es respuesta, ahora sí pongámosle unidades, newtons, ¿no es cierto? Y tendríamos ahora calculado ya la tensión, que es lo segundo que nos pedía el problema. Finalmente entonces abordemos este asunto. Dice, la distancia que recorrerá el bloque en 3 segundos. Cualquiera de ellos, ¿no es cierto? En 3 segundos, ¿cuánta distancia logrará? O bien este subir o bien este bajar. Podríamos pensarlo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resolver ese asunto? Ese asunto lo podemos resolver ya usando la cinemática, ¿no es cierto? Recuerden que la cinemática es la parte numérica del movimiento, digamos, la parte geométrica también podemos decirlo así, del movimiento. ¿Qué movimiento está ejecutándose aquí? Este bloque está con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, igual que el otro bloque, así que cualquiera de los dos puede servir para pensar. Pensemos en el bloque de 4 que sube, ¿no es cierto? Entonces, repito que el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, acelerado, y veamos qué elementos, qué información tenemos de este movimiento. Dice, el sistema de la figura es abandonado en reposo, ¿no es cierto? Eso nos lleva a pensar que la rapidez inicial de ese bloque va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0, ¿cierto? No sabemos la rapidez final. Sabemos la aceleración, la voy a escribir aquí, aceleración nos salió 3,13, ¿no es cierto?, metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué más sabemos? Dice la distancia que recorrerá en 3 segundos, entonces el tiempo es igual a 3 segundos y lo que nos resta por calcular es la distancia. Entonces, aplicamos una de las expresiones con las que se calcula la distancia en este tipo de movimiento. Esto es la cinemática. Si no están claros en esta parte, les recomiendo que miren los videos de la cinemática. Hay una ecuación que dice que la distancia es igual a la rapidez inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es una fórmula de la cinemática de este tipo de movimiento. Reemplazamos los datos aquí y nos quedará la distancia. La distancia es igual, esto es 0, ¿no es cierto? 0 por el tiempo más 1/2 de la aceleración, que es 3,13. Estoy reemplazando en la aceleración aquí 3,13 multiplicado por el tiempo al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Y entonces este término de aquí se hace 0, ¿no es cierto? Y todo lo de allá nos queda 14,92
3,09 metros, es decir, aproximadamente 14 metros, que es la distancia que ha logrado el bloque de la izquierda subir en 3 segundos. O bien podemos pensar el bloque de la derecha bajar en 3 segundos. Bien, para finalizar, te propongo que resuelvas este problema de aquí. Dice, el sistema de la figura se abandona a partir del reposo. Calcular la aceleración. En este momento puedes pausar el video y posteriormente te mostraré la respuesta. La respuesta correcta al ejercicio es aceleración igual 5,49 metros sobre segundo cuadrado. Si has logrado llegar aquí, felicitaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.